Hola a todos y bienvenidos a Profes Pestalozzi, un espacio de podcast para nuestra comunidad escolar en el que abordamos temas transversales y medulares de nuestro quehacer como docentes. Esta temporada nos hemos ocupado de entender qué significa y cuáles son las implicaciones y los desafíos de la educación inclusiva. En el primer capítulo de la temporada hablamos sobre el trastorno del espectro autista, sus desafíos, las particularidades y las teorías que lo han explicado y conceptualizado. En el capítulo de hoy nos ocuparemos de un tema que estoy segurísima todos hemos estado esperando, ultra esperando, porque hoy nos ocupa el tema del déficit de atención con y sin hiperactividad. Todos hemos tenido un niño que ha tenido diagnóstico o que tiene diagnóstico de TDA, TDAH, y es súper importante para todos los profes en la actualidad tener la conciencia de que existe, pero de que hay también muchos mitos a su alrededor. Hoy nos ocuparemos precisamente de esto. El trastorno por déficit de atención con y sin hiperactividad, en sus siglas TDAH, es uno de los trastornos más frecuentes del neurodesarrollo. Tiene una base neurobiológica que afecta al ejecutivo del cerebro. El trastorno por déficit de atención puede darse con y sin hiperactividad. Suele aparecer entre los 6 y los 7 años y suele continuar también en la vida adulta. Se caracteriza por la presencia de al menos uno de estos tres síntomas: déficit de atención, hiperactividad o impulsividad. Bien, el TDA y el TDAH son quizás las psicopatologías más comunes y más desconocidas dentro de los trastornos entre los niños. Es muy importante tener en cuenta para todos nosotros que somos profesores y que trabajamos con al menos 1 o 2 niños con este trastorno por aula, que es un trastorno que se manifiesta con múltiples síntomas, que tiene múltiples características, pero que fundamentalmente, como lo decía el experto hace un momento, cumple con 3 principales. Primero, dificultades de atención; segundo, impulsividad; y tercero, exceso de actividad motora o hiperactividad. Sin embargo, hay prevalencia, hay dominancia de alguno de estos elementos. Por ejemplo, el niño puede ser hiperactivo, pero predomina el déficit de atención. O por el contrario, el niño puede ser hiperactivo, pero predomina la impulsividad. O quizás es un chico que tiene un trastorno por déficit de atención combinado. De tal manera que es muy importante tener en cuenta que el trastorno TDA o TDAH puede tener varias combinaciones y que depende de nosotros como maestros estar muy atentos a la observación de su manifestación. Muy bien, hablemos ahora entonces de cuáles son los mitos, las falsas creencias o los conceptos erróneos más comunes que aparecen en torno al TDA y el TDAH. Lo primero que dicen es que es un trastorno de moda y que suele justificar la mala conducta o específicamente la falta de rendimiento académico de un niño en un colegio. Se dice que el TDA o el TDAH ocurre cuando el colegio o el profesor es sumamente exigente. Se cree además que tiene como un carácter estacional, creen las personas que va a ser transitorio y que solamente se van a manifestar algunos síntomas, pero que van a desaparecer. Y en efecto puede que ese sea el caso, pero más bien es porque la conducta se ha transformado a una situación quizás mucho más compleja que vaya a necesitar una intervención diferente. Se cree también que el TDA y el TDAH están vinculados o son directamente relacionados con el fracaso escolar porque los niños sacan pésimas notas. Se cree también que no es posible que una persona adulta tenga TDA o tenga TDAH porque se supone que se ha superado en la infancia. También, y es muy importante tener esto en cuenta, que se cree que el diagnóstico de TDA o TDAH no es compatible con otros diagnósticos como la depresión, por ejemplo, o que hayan otras dificultades que conlleven a que los individuos, a que las personas comiencen conductas o incluyan conductas hiperactivas o atencionales.
De tal manera que es muy importante para nosotros como maestros, en primer lugar, tener los ojos muy abiertos y estar muy dispuestos a observar a nuestros estudiantes. Entender además que el TDA es un trastorno que es real, que está probado científicamente por profesionales neurocientíficos, psiquiatras y psicólogos, y que es muy importante trabajarlo desde el punto de vista de la conducta, porque como veíamos en sus características, para una persona con este trastorno va a ser muy importante gestionar habilidades o conductas que le permitan mantener la atención, el autocontrol y la inhibición de algunos impulsos. Como nosotros trabajamos con niños, estamos atentos constantemente a lo que está ocurriendo con ellos en sus procesos de aprendizaje. Normalmente percibimos que tiene su inicio en la infancia, de manera que al ser uno de los trastornos prevalentes más destacados, siempre vamos a poder notar alguna alteración en el ámbito escolar o en el ámbito familiar. Incluso en las relaciones sociales o en las relaciones familiares es posible observarlo. Cuando hablamos entonces del trastorno del déficit de atención o el déficit de atención o hiperactividad, estamos hablando de desatanizar, desmitificar una diferencia cerebral y biológica que tiene un individuo. No estamos hablando de nada particular o de nada diferente de la diferencia que tiene una persona para aproximarse al mundo, para percibir el mundo. De tal manera que es profundamente filosófico e interesante incluso entender cómo piensa el cerebro de un niño con este trastorno, como lo podría ser el trastorno por el espectro autista o cualquier otra circunstancia que implique que un individuo se aproxime diferente al conocimiento. He mencionado constantemente y he hecho mucho énfasis en la necesidad de que los profes estemos súper atentos y con los ojos abiertos, porque este trastorno se puede manifestar de diferentes maneras y solemos tener el estereotipo de que es el niño que más brinca, el niño que más nos interrumpe, el niño que más nos necesita y más nos demanda. Y no necesariamente. Puede presentarse en niños que sean inatentos, pero que sean pasivos, que sean hipoactivos. Esos niños que solemos catalogar como los buenitos o los que son tranquilitos pueden focalizar la atención siempre y cuando nosotros les asignemos una actividad concreta, pero se pierden si empezamos a explicar en la pizarra o si, por ejemplo, les ponemos a leer un texto que no tiene figuritas, que no tiene colores. Otro tipo, por ejemplo, de niños con TDA o TDAH que tenemos de todas maneras en el colegio, son niños que necesitan hacer muchos ruidos, muchos gestos, que se paran, que se sientan, que caminan por el aula y que son irregulares y que son poco constantes en su trabajo. Si tú les pones la misma tarea 2 veces, una puede ser excelente y la otra ni siquiera hacerla. De tal manera que hay que estar súper atentos a la manifestación del déficit de atención y del trastorno por déficit de atención e hiperactividad. Como mencionaba el experto hace un momento, una de las características fundamentales de este trastorno es la disfuncionalidad de la ejecución de tareas que ocurre en la parte frontal del cerebro. Esas disfunciones ejecutivas se refieren básicamente a 4 aspectos. Lo primero es que un niño es incapaz de frenar el comportamiento, es decir, que el niño es incapaz de regular lo que va a decir o es incapaz de calmarse a sí mismo. Por ejemplo, Lucio es un niño que se disgusta rápidamente y comienza a hacer berrinche. Entonces tiene dificultades para controlarse, tiene dificultades para autocalmarse, para reposarse un poco, y justamente esta es una habilidad de inhibir o de resistir ante una frustración, por ejemplo, o un impulso que no puede controlar.
Otra de las características de estas disfunciones ejecutivas es la memoria de trabajo verbal y no verbal. Quiere decir que los niños tienen dificultades para terminar, por ejemplo, una tarea o una misión. Se van, dejan, por ejemplo, la mamá los manda a lavar los platos y dejan la mitad de los platos enjabonados y se van a hacer otra cosa. O pierden el hilo de la conversación, pierden el hilo de la clase y se van a otro mundo. Otra de las características es la regulación de las emociones y de la motivación. Siempre hay una motivación para hacer las cosas del colegio, para jugar fútbol, para jugar play, en fin. Y entonces las personas tenemos la habilidad de registrar y de modular esas respuestas emocionales ante los estímulos que recibimos. Finalmente, un último aspecto es el de la reconstrucción, que básicamente se refiere a la manera en la que trabajamos, a la manera en la que nos comportamos, de manera que podamos comprender si lo que estamos haciendo, ese comportamiento, ese trabajo, me aporta, me conlleva beneficios para llegar a la meta y sobre todo me indica si lo que estoy haciendo está bien, es lo correcto o debería ajustar el rumbo. Hemos mencionado hasta ahora los mitos y las características de las personas que tienen este déficit que nace o que aparece en la infancia, pero ¿qué podemos hacer desde la escuela? ¿Qué podemos hacer todos los días en el aula con un niño que tiene este trastorno o alguno de estos trastornos? Lo primero que hay que pensar, y que es lo que nos ha dicho el DUA desde el inicio, es que tenemos que considerar la mayor cantidad de estímulos de diferente tipo para llegar a nuestros alumnos. Eso quiere decir que tenemos que hacer ajustes según entendamos qué población o qué niños, qué tipos de niños tenemos en nuestra aula. Es muy importante, muy importante poder tener instrucciones que sean claras, instrucciones que no se repitan o que no se contradigan. Importantísimo no dar dos instrucciones a la vez. Pega en el cuaderno la hoja y luego recorta las esquinas de forma redonda para luego ponerle una cartulina roja. De esa manera ya perdimos al niño. Entonces tiene que ser una instrucción o una orden que sea una y que sea clara. Siempre hablar en una voz que sea firme, en un tono que sea seguro. Hace un momento que les mencioné lo del DUA, lo menciono porque sabemos que hay diferentes canales a través de los cuales debemos procurar el aprendizaje, pero también debemos ser conscientes de cuáles son los estímulos y de qué manera estamos provocando una situación de aprendizaje. Con los niños que tienen TDA y TDAH es sumamente clave el momento y la manera en la que entregamos esos estímulos, incluso más que con un niño neurotípico o que tenga otro trastorno. De manera que logremos, por ejemplo, fijar su atención. De manera que, por ejemplo, logremos conseguir que nos mire o que observe con detenimiento y con atención, valga insistir, en la tarea que queremos que consiga. Es muy importante que repitamos las instrucciones, es muy importante que logremos que se haga en orden una actividad, que se haga como en una especie de rutina o de hábito, la actividad o la clase que estamos presentando un día determinado. Vale la pena mencionar que una de las estrategias y de las terapias que son más sugeridas para el tratamiento del TDA y el TDAH es la terapia conductual, que debe llevarse incluso cuando el niño está medicado y en el que la familia además, terapia en la cual la familia además tiene un papel central. Debería aplicarse, por ejemplo, en una buena terapia conductual, una especie como de escuela para padre en la que le ayuda a entender en qué momentos y de qué manera debería aplicar ciertas técnicas conductuales que le permiten al niño, por ejemplo, regular su conducta y modificarla.
Y lo mismo pasa para el profesor. Las técnicas conductuales son maravillosas, pero la clave está en el momento en el que el profesor las aplica y la manera en la que se relaciona con su alumno, porque como hemos visto desde el primer capítulo en el que hablamos sobre el DUA y sobre los principios que orientan la educación inclusiva, es fundamental el vínculo que creemos con nuestros estudiantes. Quisiera comentar ahora el caso de Lucio, un niño que tuvo muchos problemas en la escuela primaria y que al llegar a la secundaria sintió muchísima frustración porque no se abordó su trastorno desde el principio con la terapia adecuada ni se hicieron los ajustes y las intervenciones apropiadas en la escuela. Lucio era un niño de 13 años que en nuestro contexto estaría en segundo de secundaria, es decir, en octavo grado, y siempre tuvo dificultades porque no podía cumplir con las instrucciones o con las tareas que se les asignaban. Eso se fue volviendo como una bola de nieve porque no solamente era difícil para él seguir instrucciones, sino que además perdía los trabajos, no cumplía sus promesas de mejora, tenía que pararse, sentarse, moverse en el aula, y con el tiempo, al ir creciendo, pues fue generando más una sensación de ansiedad, un sentimiento de autorregulación. Entonces, en el caso de Lucio podemos ver, por ejemplo, cuando hace el berrinche, que le cuesta calmarse, parar de llorar, vemos que ahí hay una disfunción ejecutiva en la inhibición, por ejemplo, de las respuestas, porque el niño es incapaz de resistirse a un impulso. Ese impulso es el de llorar, el de lanzarse al piso, el de hacer el berrinche, pero también además tiene dificultades para autorregular sus emociones, porque luego empieza a gritar, está colérico, está bravo, ¿no? Y se desespera porque las cosas no resultan como él ha pensado que deberían ser. De tal manera que hay ahí ya una manifestación de una dificultad en las funciones ejecutivas de Lucio. Bueno, entonces Lucio empezó a crecer y además de crecer se transformaron también esas manifestaciones de impulsividad y de hiperactividad. En ese caso, por ejemplo, Lucio quemó un zapato, Lucio reconoció que había obrado mal haciendo todo este tipo de cosas, pero ahí digamos que vemos fundamentalmente la dificultad o la deficiencia mediacional, es decir, que la impulsividad es la consecuencia o es el resultado de una incapacidad para guiar las acciones, para autoguiar, digamos, aunque suena redundante, las acciones que uno va a emprender, como que falla ese diálogo interno que tiene uno para autocontrolarse. ¿Será que sí? ¿Será que me lanzo? ¿Será que esto sí está bien hecho? De esa forma entonces vemos como incluso teniendo una autoguía, una voz interna, digamos, que oriente sus acciones, tienen dificultades para poner en práctica o para escuchar esa voz interna que les dice qué es lo apropiado y qué es lo inapropiado. Bueno, un último comentario acerca del caso de Lucio es que, por supuesto, al no haber abordado las situaciones iniciales a través de la terapia conductual, a través de la escuela para padres, porque su padre tomaba acciones equivocadas de castigos y su mamá tampoco sabía cómo canalizar, digamos, esa energía de Lucio. Entonces, pues eso desencadenó en que tuviera comportamientos como el plagio o hacer tareas de mala manera a última hora y que lo expulsaran finalmente del colegio.
Aquí es importante tener en cuenta que Lucio puede ser cualquiera de los niños que ha pasado por nuestras aulas, cualquiera de los niños que tenemos en la actualidad en nuestras aulas, y que es muy importante desarrollar con ellos una preocupación de los psicólogos, una sugerencia de los psicólogos, pero también de la filosofía, y es buscar la manera de que el niño se autorregule conociéndose a sí mismo. Pero eso se logra como última meta cuando se han conseguido que se cumplan o se establezcan hábitos, como por ejemplo compensar un acierto. Por ejemplo, basta con un hábito de recordatorio, como tener un cuadro con las actividades de la semana visibles para que él sepa qué cosa le toca cuándo. Por ejemplo, el hábito de sacar los libros de la maleta recién llega a la casa, lavarse los dientes y las manos, tener un espacio de trabajo limpio y ventilado, y sobre todo, muy importante, tener una voz cariñosa pero firme que apoye a Lucio y a cualquier niño en su proceso. Bueno, hemos llegado así al final de nuestro podcast sobre déficit de atención e hiperactividad. Agradezco muchísimo su atención. Por favor, denle mucho amor y pónganle todos los comentarios que quieran en la cajita de descripción. Nos vemos en un próximo episodio para hablar acerca de la discapacidad intelectual leve. Hasta la próxima, chao.